¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado 16 de mayo, que empezamos a disfrutar con todos ustedes como lo hacemos habitualmente a través de la pantalla de Canal Rural, que es nuestra casa, que me imagino muchos de ustedes la sienten como propia, como parte de su rutina, y el agradecimiento de siempre por dejarnos entrar en este sábado a su casa, a su oficina, aquellos que trabajan los sábados, al campo, para establecer este ida y vuelta que proponemos día a día a través de la pantalla de Canal Rural, que está celebrando en este 2026 sus 30 años de vida, 30 años de acompañamiento. Bueno, con mucho tema para analizar, para compartir con ustedes, como lo hacemos habitualmente, con muchos amigos que van a hablar para sostener justamente esta dinámica de trabajo y de negocio que se viene dando en estos últimos meses, ya de más de 2 años a esta parte, donde el sector ha modificado su esencia. No es poca cosa, ¿no? Modificar la esencia, no en la forma de trabajar, algunos sí, yendo un poco más allá en el valor agregado, pero de cara a lo que significa trabajar con posibilidades que brinda un mundo al cual Argentina ahora le queda más cerca, porque ha decidido abrirse al mundo, y se encuentra con un mundo que muestra una demanda sobre lo que Argentina produce como nunca antes se había visto. Hablamos siempre, históricamente, de una demanda muy elástica en estos tiempos, demasiada elasticidad para una demanda que sigue creciendo, y una oferta que es rígida. Y a partir de esta rigidez de la oferta, lo que está pasando con los precios, con la inflación del precio de la carne vacuna a nivel mundial, en dólares. Esto nunca visto, ¿no? Por lo menos en los términos en el que está planteado el negocio. Ayer estuvimos acompañando a los amigos de Abuelo Julio en San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos, durante toda la jornada, y pudimos ver justamente cómo algunos actores de la actividad entendieron la dinámica del momento y han puesto manos a la obra y están invirtiendo mucho para subirse a esta realidad y disfrutar, por supuesto con sus grises también, de un momento como pocas veces se vio, ¿no? Con un concepto distinto, no solamente producir genética, sino una genética al servicio de la producción de carne, cuyo proyecto, en este caso de Abuelo Julio, con la familia Castillo, no termina en el frigorífico, sino que a partir del frigorífico es la posibilidad de un negocio distinto, ¿no? Donde ellos se encargan de vender el producto que generan, con lo cual el frigorífico les aporta una enseñanza invalorable para lo que ellos necesitan tranquera adentro. Saben, desde el mandato del frigorífico, pero sobre todo de los clientes a nivel mundial, porque el 70% de lo que producen lo exportan como carne de calidad, y el 30% ya lo están destinando al consumo interno, marcando también un cambio cultural desde ese punto de vista. Porque, ¿quién se hubiese imaginado, argentino promedio, 10 años atrás, en historia 10 años es nada, es un abrir y cerrar de ojos, que el consumidor argentino iba a preferir ya en algunos ámbitos de negocios no solo consumo de experiencia, sino consumo masivo, de ir a buscar un corte envasado al vacío de un novillo con más de 500 kilos, prefiriendo ese corte por sobre otros mucho más livianos que genera habitualmente la industria del consumo interno y que nos vino acostumbrando, nocivamente digo, en las expectativas productivas, en función de lo que tenemos, ¿no? Como stock, de faenar un animal que esté por debajo de los 400 kilos, ¿no? Que es el promedio de todo lo que se faena con destino a un consumo interno muy importante, teniendo en cuenta que hoy por hoy el consumo interno se queda con el 70% de lo que se produce. Agradecimiento a la familia Castillo, la verdad que me llamó la atención lo que hacen, la tecnología que han incorporado, una tecnología de punta a nivel mundial. Sebastián Castillo, el que es un poco el CEO de Abuelo Julio, que venía del retail, de otro sector,
trajo consigo esa tecnología porque nos contaba no podía dormir cuando se quedaba en el campo, en el momento de la pandemia, que es cuando él ingresa a la empresa familiar, de no contar con datos de cuántos terneros, de cómo producían, qué ganancia diaria tenían esos terneros, qué ganancia diaria tenían esos novillos, etcétera, etcétera, qué comían, cuánto consumían de gasoil en la recorrida diaria. Bueno, han establecido una red tecnológica para brindarle los datos que los dejan dormir un poquito más a los responsables de esta tarea, que fueron más allá y empezaron con el asociativismo con otras empresas productoras, por ejemplo con Copra, con productores Braford también del norte de la provincia de Santa Fe, que trabajan de acuerdo a los preceptos que tiene Abuelo Julio para generar ese novillo en torno de los 500 kilos y un poquito más, con 24 meses, con las mismas características productivas que se da allí en Abuelo Julio, para faenar y hasta establecer en el ciclo 2 la posibilidad de ir con un producto totalmente distinto en heladeras o en carnicerías premium de algunas localidades que empiezan justamente a marcar un cambio de tendencia en los parámetros de consumo. Vamos a ver todo esto. Inclusive hoy nos va a venir a visitar Juan Manuel Alberro, que viene a hablar sobre las nacionales, pero con Juan Manuel estuvimos durante toda la jornada de ayer, vinimos muy tarde, de San José de Feliciano, Entre Ríos, para que él también aporte algo de lo que vio, nos aporte su mirada. Después, si podemos rescatar algo de la charla con Sebastián Castillo, lo vamos a hacer para compartir con Juan. Gracias a Pablito San Cristóbal. En cualquier momento nos ponemos un negocio de termos y mates. Ferias Rauch, Pablito San Cristóbal, dice, yo también aporto lo mío. Mate, bombilla y termo. ¿Qué termo? De Ferias Rauch. Gracias, Pablito. Empezamos juntos en el viejo mercado de Liniers, en esto del negocio de ganados y carnes. Él en la comercialización, nosotros en la difusión, allá por los 90, así que tengo siempre el mejor de los recuerdos de Pablito San Cristóbal, a quien no veo tan asiduamente como antes, ¿no? Por cuestiones de laburo. A propósito del negocio en sí, se conoció esta semana el dato de inflación. El IPC trajo un respiro para la administración Milei porque se apagó la efervescencia que venía teniendo la inflación y que empezaba a incomodar el proyecto económico de la administración actual. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto económico y uno de los méritos más importantes que ellos mismos mostraban ante la sociedad era el de haber bajado notablemente la inflación, cosa que se empezó a discutir en los últimos meses. Ya hacía varios meses que la inflación no cedía o crecía, con lo cual condicionaba el discurso también, que es un aspecto importante de la administración Milei. Bueno, dio un respiro el dato inflacionario este mes, dato que fue publicado el jueves, antes de ayer. Y nosotros cada vez que sale el IPC, hacemos un repaso por variables que están directamente emparentadas con la actividad pecuaria, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner en pantalla lo que dejó el jueves este dato. Una inflación del 2,6%, como vemos allí en la columna superior de este cuadrito. Y analizamos otros aspectos, otras movidas de aspectos económicos que están emparentados con la actividad tranquera dentro. El dólar mejoró menos del 0,5%, es decir, sigue acompañando muy lejos de lo que significa el proceso inflacionario, la evolución de los costos. Este es un dato para tener en cuenta, ¿no? De hecho, charlábamos, lo hizo Carlos Echepare, lo hizo Canal Rural Noticias también durante la semana con Salvador Di Stéfano, que sabemos suele tener información privilegiada, y él contaba que ahora no hay que vender los dólares, que probablemente haya un movimiento con el tipo de cambio en las próximas semanas. Digo, a tener en cuenta porque el dólar, después lo vamos a ver más adelante, viene perdiendo con relación a los costos. El gasoil no se movió el mes de abril respecto de marzo, que fue un talón de Aquiles en la evolución de los costos, incidiendo también en el IPC de cada mes. Fíjense que el asado, después de ser uno de los aspectos preocupantes para aquellos que
están a cargo de las mediciones, que venía teniendo una injerencia importante por el incremento en el precio en los mostradores, también da un respiro con una baja del 1,5% de acuerdo al dato que mide el INDEC. El ternero de invernada, más allá de la fortaleza que está teniendo en esta última semana, bajó más del 3% en promedio, de acuerdo al índice ternero canal rural abril contra marzo. Y en el MAG, todo para atrás. Y lo que más cayó, fíjense, es la línea inferior, el novillo, que pierde un 4% con respecto a lo que significó en aquel momento el promedio del novillo, que había significado también el avance, el incremento del asado, de los cortes en las bocas minoristas. 2% abajo el novillito, 2,5% la vaquillona, que son los productos sensibles vinculados con el consumo interno. Por eso también el correlato para con el asado, ¿no? Ahí está el motivo de entender por qué lo del asado. Y la vaca retrocedió un 2,2%, que es un producto, un activo para la venta, para la facturación del criador. Vamos a ver ahora cuál fue el comportamiento en lo que va del año, con una inflación acumulada del 12,3%. Fíjense que en el año la inflación es del 12,3%, que ya superó la estimación anual de acuerdo al presupuesto que se había votado el año pasado en el Congreso de la Nación. Evidentemente, algunas variables se le fueron de control a la administración actual. Pero hete aquí que este es uno de los argumentos que esgrime la industria exportadora cuando tiene que hablar de falta de competitividad, cuando tiene que ir a negociar, y en este contexto de precios que suben permanentemente a nivel mundial, de un negocio que es muy atractivo en términos de volúmenes y de clientes, cuando decíamos en la apertura una oferta demasiado elástica, una demanda demasiado elástica para una oferta rígida, el dólar prácticamente retrocede en lo que va del año un 5%. Y no me voy a referir si el tipo de cambio está atrasado. No, yo no estoy en condiciones. Me excede esta discusión desde el conocimiento. No estoy a la altura de poder discutir esto. Sí ponemos en pantalla, eso sí, los datos son irrefutables de lo que está pasando, ¿no? El gasoil, producto de la guerra, en lo que va del año, más allá de que en abril el gasoil, y por iniciativa de las petroleras, sobre todo de YPF, para no alentar el proceso inflacionario que venía gestándose en la Argentina en los primeros meses de este 2026, decidieron las petroleras parar la pelota y divorciarse de lo que pasa en el mundo a partir del conflicto allí en Medio Oriente. Pero en lo que va del año el gasoil es lo que más subió, es lo que más evolucionó, 29,5%. El asado, 16%. El ternero de reposición, 11,5%. Por eso digo, este es el momento del criador en la Argentina y lo vamos a ver ahora en un ratito. Lo vamos a ratificar, si se quiere, en un ratito. 11,5% arriba el ternero de invernada en lo que va del año. La vaca bajó 0,5%, y estamos en un momento de avalancha de vaca. La vaquillona, 10% de incremento, por debajo de la inflación. El novillito, 9% de incremento, por debajo del proceso inflacionario, del proceso de costos que también sufre el productor. Y el novillo, 4% arriba, muy por debajo del proceso inflacionario. Después de mucho tiempo, sobre todo durante varios meses consecutivos, al menos en lo que va del año, las variables comerciales del sector de ganados y carnes, las materias primas, lo que genera el productor, queda por debajo de la evolución de los costos. Porque cuando veamos, y ahora lo estamos poniendo en pantalla, la evolución de los últimos 12 meses, una inflación del 32,4%, vemos que lo que más ha evolucionado fue el ternero, el producto que fabrica el criador.
76% arriba en los últimos 12 meses, con un dólar que está muy por debajo de lo que ha significado la evolución de la inflación, 19 menos del 20% contra un 32.4% de la inflación. El asado subió casi un 63%, mucho más que el novillo, 53%, que está por encima de la inflación en los últimos 12 meses, novillito 53,5%, vaquillona 54% y la vaca, que viene perdiendo en estos primeros 4 meses del año. Y esto también se ata un poco en relación a la oferta y demanda, ¿no? Estamos atravesando desde la estacionalidad un momento extraordinario para la compra de vacas por parte de la industria frigorífica. La vaca inunda las playas de faena. Estamos en un momento donde los frigoríficos están abarrotados de oferta de vaca, y no digo que desestimen la compra de novillo, pero la van postergando porque tienen una vaca a pedir de boca, ¿no? Otros datos que queremos compartir con ustedes después de lo que viene ocurriendo con la evolución de la inflación. Y aquí lo vemos, esta es la evolución de la inflación en lo que va del año. Es el IPC en línea azul. Fíjense que en los últimos meses, hasta el mes pasado inclusive, había una tendencia sostenida a la suba. Y como de costumbre, y mucho más marcado este año, pero mucho más marcado este año, cuando se da el pico estacional de suba, que entre enero y febrero de 2025 fue mucho más marcado que en enero y febrero del 2026, generando rispideces inclusive en enero y febrero del 2026, por lo que implicó en su impacto directo, estos son vasos comunicantes, en el precio del producto en los mostradores y en las góndolas. Nosotros decimos históricamente, el precio corrige a la suba entre enero, febrero, marzo, en algún momento se pasa de rosca esta evolución, porque además esta evolución estuvo amparada en una oferta determinadamente chica. Sabemos lo que está pasando con la faena, un derrumbe de la faena en los primeros 4 meses del 11,5%. Esto es oferta y demanda, y se expresó con mucha naturalidad en los primeros meses del año, lo cual llevó a la demanda, más allá del conflicto que le generó con el mostrador, a pagar lo que pagó. Ahí está, esa V invertida que vemos. La sorpresa se dio sobre todo en octubre y noviembre, con aquella suba del 17,5% del novillo, que vemos en esa V invertida que había ocurrido no hace tanto tiempo atrás de lo que pasó en este principio del 2026. Pero fíjense que ya la corrección, y lo pudimos ver recién en los cuadros, es notoria. Se ha derrumbado el valor de la hacienda en pie, más allá de que está buscando ahora un punto de equilibrio respecto de aquel pico de febrero, que fue el mes más atractivo para el productor, para aquel que tenía una hacienda terminada destinada justamente a la faena. Y vamos a poner ahora en pantalla esto, el diferencial del costo por kilo producido y el kilo de novillo. Fíjense en el momento que estamos y en el que estábamos. Un diferencial a favor del precio del novillo por el costo de kilo producido en el corral, con dietas de altísimos niveles energéticos, que son las más caras, hoy calculando un costo por kilo producido entre 2.800 y 3.000 pesos, con el novillo que está arriba de los 4.200 pesos en este momento, en la actualidad. Vemos que la brecha en favor de producir, esto tiene que ver con el costo de la comida, es espectacular, y fue mucho mejor en marzo de este año, ¿no? Un diferencial del 87% a favor del precio del novillo, un diferencial del 60%, que son diferenciales históricos. ¿Qué es lo que nos permite interpretar esto, que por ahí no se interpreta del todo? Es el momento ideal, sobre todo con la producción de maíz que tenemos en la Argentina, alrededor de 66, 67 millones de toneladas, y del excedente que tiene la Argentina desde el punto de vista productivo de un cereal que es directamente proporcional a la eficiencia en producción de carne de calidad. Es lo que decimos siempre y lo utilizamos como cliché, pero no pasa de moda. El maíz, en este caso, con estos números, con estos que estamos viendo en pantalla, no puede salir en camiones o en barco, sino que debe salir
en 4 patas con destino frigorífico hacia cualquier destino, ya sea consumo interno o exportación. Depende de lo que fabrique el productor que tenga a mano la posibilidad de producir con maíz en confinamiento. Y vamos a ver 2 o 3 aspectos más. Cuando hablamos de ese dólar que involuciona respecto de los costos en la Argentina, marcamos un poco esto. Uruguay está pagando a la suba en esta última semana $5.65 kilo de carne en gancho por su mejor producto. Brasil $4.60, Paraguay $4.90. La Argentina está liderando este ranking y esto es lo que genera dolor de cabeza para la industria exportadora, básicamente, que es la que dice y nos comenta que tiene dificultades de competitividad en el mundo por la competencia directa con los países del Mercosur, que son rivales, entre comillas, directos para acceder a mercados, ¿no? A diferentes mercados, porque la Argentina no solo vende carne de calidad, sabemos que China sigue siendo el principal comprador de la carne argentina y precisamente no se lleva volúmenes de calidad. Y si a esto le sumamos las retenciones del 5% que tiene la carne de calidad, ya el tipo de cambio, el precio es de $6.25. Quiero hacer hincapié ahora, antes de irme a la pausa, ya estamos un poco pasados de rosca con esto, en tiempo digo, analizar 2 cuestiones. Pongo en pantalla lo que pasó con la venta de vientres Bradford, sí, eso es lo que ponemos ahora en pantalla. Una de ellas, la venta del vientre Bradford de la semana pasada en Mercedes Corrientes, en pesos y en kilos de ternero. ¿Por qué digo que es el año del criador? ¿Por qué digo que es el año del criador a mi criterio? Y bienvenido sea, después de tanto tiempo de esperar y de lidiar o bailar con la más fea y sostener la actividad por distintas cuestiones, entre esas cuestiones por una cuestión de ADN productivo y de pasión productiva. Se vendieron vientres Bradford este año en 2.950.000 pesos de promedio en Mercedes Corrientes, Santa Clara y Yuquerí, El Rocío, Santa Irene. En el 2025 se habían vendido esos mismos vientres en 2.115.000 pesos. Si entendemos que la inflación fue en los últimos 12 meses del 32.3% y que esto evolucionó un 39%, no estuvo mal la venta, no estuvo mal. Pero fíjense, los vientres de Elite evolucionaron 161%. Vamos a otra más, que tiene que ver con kilos de ternero. En el vientre controlado, en el Bradford controlado, rodeo general, que va para el campo, a producir terneros, a homogeneizar y hacer un salto cualitativo en la producción de terneros, el criador que fue a buscar esos vientres este año necesitó un 17% menos de kilos de ternero, 17% menos de kilos de ternero con respecto a los 565 kilos de ternero para acceder a un vientre Bradford el año pasado en Mercedes. Y en el Elite, porque aparecieron, obviamente, este es otro negocio, ¿no? Un 48% más. Y quiero destacar el remate de las blancas de Delfinagro. La última placa que vamos a ver antes de ir a la pausa. Esto fue impactante y me gustaría después hablar con alguien de Sesvaliente, Burrich y compañía, con alguien de las blancas, con Carlos Ojeda Rullano, con el mismo Alberto Gil, para analizar esto. Porque, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo no tengo la respuesta, puedo inferir algo. Yo creo que en la cuenca del Salado, el criador, como están las cosas, se quiso dar un gusto. Fue a buscar el mejor vientre posible general para llevar a su campo. Y sabemos que las blancas de Delfinagro, como otras cabañas Angus, son garantía de calidad a la hora de ir a buscar y de convalidar un vientre. En pesos, entre el colorado y el negro,
4.300.000 de promedio. Les voy a contar puntualmente cuáles fueron los promedios, ¿no? En madres Angus seleccionadas, en las preñadas coloradas el promedio fue de 4.413.000 y las negras 4.200.000. ¿Qué me dicen? Un 97% en pesos evolucionó respecto del 25. Ahora el criador tuvo que poner un 11% más de kilos de terneros, no tanto tampoco, para explicar este precio extraordinario que alcanzó Sáenz Valiente, Bullrich y compañía en Las Flores, con este remate que ya empieza a ser un clásico. 11% más de kilos de ternero para acceder a una madre Angus seleccionada de Delfinagro preñada en relación a lo que había pagado en kilos de ternero el año pasado. Nos ponemos en marcha. Han pasado 28 minutos de las 7 de la mañana, estaremos hasta las 9, como cada sábado. Les cuento que el pronóstico adelanta para esta tarde-noche la posibilidad de lluvias, otra vez por lo menos aquí en Buenos Aires y alrededores. Queremos conocer, de la mano de ustedes, si tienen ganas de sumarse a la mañana del sábado, qué es lo que está pasando en el campo, bueno, qué es lo que están atravesando por estas horas, qué les preocupa, qué disfrutan del momento y qué expectativas tienen de todo lo que viene. Primera pausa en la mañana del sábado, regresamos en un minuto nada más. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 022 85 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch, nuestro martillo hace la diferencia. Vamos a revisar los títulos más importantes, o alguno de ellos, de lo que sucedió como destacado en el sector agroindustrial en la República Argentina y el mundo en estas últimas horas, en esta última semana. Ponemos en pantalla estos datos. La Unión Europea excluyó a Brasil de exportar carne a Europa. La Unión Europea excluyó a Brasil de la lista de países autorizados a exportar carne y productos animales por incumplimientos sanitarios vinculados al uso de antibióticos y anabólicos. La medida regirá desde el 3 de septiembre. Rechazo de entidades rurales al sistema BISEC. Sociedades rurales de distintas provincias rechazaron el sistema BISEC y cuestionaron que la representación de los productores quede en manos de esquemas privados financiados por el sector. Primeros números de la campaña FINA 26-27. La Bolsa de Cereales proyectó una cosecha de trigo de 21.3 millones de toneladas para la campaña 26-27. Pese a una caída en área y producción, esperan exportaciones por más de 4.600 millones de dólares. Argentina analiza importar trigo desde Paraguay. La industria molinera analiza importar trigo paraguayo ante problemas de abastecimiento y calidad en el mercado local, pese a la cosecha récord de la última campaña. Caminos rurales, más reclamos administrativos y judiciales por desvío en la tasa vial. En la localidad bonaerense de Varadero, los productores lograron que la municipalidad informe el nivel de desvío de lo recaudado por tasa vial y ahora avanzan con otro recurso de amparo para recuperar ese dinero y que se vuelque a la atención de los caminos rurales. Algunos mensajes que vamos a compartir con ustedes que ya nos van llegando. Nico Mateucci, por acá, en la Madrid, en la Chumbada, frío pero todavía oscuro. Tu amigo, dice, mi amigo Pablo San Cristóbal, me tiene que dar el termo y el mate a mí también. Tuvo un muy buen remate, saludos. Me sacaste el termo y el mate de acá, ponémelo que lo vamos a poner toda la mañana, el mate y el termo de Ferias Rauch, que nos acercó Pablo San Cristóbal. Gracias, Nico. Le vamos a decir, tráelo acá, ponelo acá. El tipo se gasta una fortuna en un termo de esta, no importa. No, ponelo acá. Esto es para el programa. Ahí está, lo vamos. No me hagas, te pido por favor, vengo cansado, un viaje agotador del día de ayer, llegamos muy tarde, no me hagas renegar esta mañana. No, queda acá. Lo trajo Pablo San Cristóbal para el equipo, queda acá.
Cielo despejado, 9 grados. El lunes es el día de la escarapela, no te lo olvides. Uy, gracias por avisar. Pico que está con estos detalles importantes, siempre. Abrazo grande, Norberto Pico Pérez de Rawson. Buen programa, los miro todos los días antes de ir al campo. Soy Abel Rodríguez de San Cayetano. ¿Cómo está San Cayetano, Abel? Sabemos que la zona de energía, Necochea, y ustedes están ahí cerquita, recibió más de 400 milímetros en los últimos 45 días, ¿no? Y charlábamos de las dificultades que esto había provocado. José Luis Draghi de Pergamino, me interesaría que pasaran como info el precio del novillo para arrendamiento. Ahora lo vamos a poner. Ahora, gracias José Luis. Ya, en un segundo. ¿Cómo están? Dice por acá, ¿todo bien? Ni hablen del asado, que ya mucha gente lo dejó de comprar. Amigo, por acá seguimos con la cosecha de soja. Estamos con la de segunda y sobre unos rastrojos de trigo. Vos lo debés saber, se complica, claro, mucha humedad. Buen fin de Oscar de Guaminí. Anoche volvió a llover unos 3 milímetros. Felicidades por los 30 años de Canal Rural. Saludos con frío desde Santiago de Chile, viéndolos en vivo desde mi señal online de elrural.com. Cristian Fabio. Gracias, Cristian. Voy con algunos mensajitos más. Gracias, Pablo, de Carnicería Pablo. Tienen un televisor, no sé, debe ser como de 70 pulgadas ahí en la carnicería y tienen a pleno Canal Rural puesto, Pablito, éxito. Yo sé que para ustedes el sábado, el domingo que ustedes tienen abierto ahí en Gregorio de la Ferrer y Martínez Castro, son días vitales para el negocio, éxitos con el negocio. Y Romy dice, por Dolores llovizna, está muy nublado. Por favor, recordar a los productores la recategorización de los terneros antes del 22 de mayo. Se hace por autogestión, lo confirma la oficina local o de manera presencial en la oficina local de cada SENASA. Es importante la recategorización de los animales menores con 2 dosis y así evitar la vacunación de junio. Muy importante esto, Romy. Gracias por el dato. Buen fin de y saludos. Y gracias por estar acompañándonos. José Luis nos preguntaba por el valor promedio del novillo para arrendamiento, que es más o menos lo mismo. Ponemos en pantalla esto, que tiene que ver con los negocios de la semana. 23.000 cabezas, prácticamente una caída del 11% en el encierre. El promedio del novillo del viernes, 4.156. Este es el arrendamiento, casi el arrendamiento igual al del viernes del MAG. 6% abajo con respecto al viernes de la otra semana, de la inmediata anterior. El promedio del viernes de todo lo comercializado, 3.373, una caída del 13%. Y vamos con el promedio semanal, 4.233,15, una caída de medio punto con respecto a los 4.255,40 de la semana inmediata anterior. El promedio general de todo lo comercializado, 3.456, una mejora del 3,5%. ¿Qué está pasando con la exportación? Ponemos en pantalla el dato. El novillo mestizo Hilton de 8 a 8.100. No hay tanto apuro de la industria frigorífica por comprar novillo. Tienen a mano, muy fácil, la oferta de vaca, hay prioridad para esa vaca, y hay algunos que quieren cargar novillo y tienen turno para dentro de 10 días. Por supuesto, aquellos clientes consuetudinarios de la industria frigorífica tienen lugar para el novillo, pero el precio hay que pelearlo, amigo, para que no caiga, Hay que pelearlo a capa y espada. 7.9, 8.000 el cuartino, 7.8, 7.9 el cruza. Y el no Hilton, 7.9, 8.000. El tipo 481, 8.100, 8.200. La vaquillona 7.8, 8.000. La vaquillona UE 7578, la vaca 66, 68, la manufactura entre 5.200 y 5.400 y la conserva 5.200. Cerdo.
El capón, 2015,90 el sin tipificar. El tipificado, estoy buscando el dato de Uccelli, ¿no? Del Pormag. El tipificado 2176. El Pormag venía en 2250. Estoy buscando ese dato porque lo quiero compartir con ustedes, pero ahora no lo encuentro. Ya lo voy a encontrar, ya lo vamos a encontrar. 71.500 cabezas, capones, y las chanchas 1.462,40, con una oferta de 1.600 chanchas. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Me escribe Esteban Boyle y dice: Esteban, te lo reenvío, muy bien explicado lo de la recategorización. Los productores tienen tiempo hasta el viernes 22 de mayo para realizar los cambios de categorías a novillitos y vaquillonas. ¿Cómo pueden hacerlo? Como decía Romy, en la oficina local, acercándose a la oficina habitual, por autogestión. Después de esa fecha no se podrán realizar los cambios de categoría. Esto es muy importante, muy importante. Por ahora, pausa, solo pausa, ya estamos. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Vamos a revisar los datos comerciales que ha dejado la pantalla de Canal Rural con Hacienda de Invernada esta semana. Tuvimos 3 remates para destacar. El primero de ellos, el de Iván O'Farrell desde Salta. ¿Por qué? Entre otras cuestiones para destacar, más allá de los 5.000 vacunos filmados, muy buena clase en muchos de ellos, hacienda extraordinaria realmente, porque fue motivo también para la celebración de un nuevo aniversario de la Sociedad Rural de Salta. Desde allí se llevó a cabo este remate a cargo de Pancho O'Farrell. Y esto pasaba. 50, 700, ¿qué tropón, Merconorte? 700. Gracias por estar con nosotros. 700, 750, 750 no, 700 una, 750, 800. Mirá, tiene 2 caretas, por eso es nuestro Pabrango. 800, 850. 850, 801, 802, 6800, voy a vender y se va. 1, 2, 6800, fue vendido más. 1, 2 y se va con 30, 60 y 90 días. 6800, fue vendido más. Ramiro Chiquitín, 6800. Ahí están los promedios también en la columna derecha. El ternero livianito, 6.520, con un máximo de 6.850. El de 190 a 220 kilos, el promedio 6.440. El novillito 240 a 280, 5.480. El novillito de 280 a 320 kilos, 4.390. Macho y hembra 150 a 180 kilos, 6.250. Macho y hembra de 180 a 220 kilos, 6.340 de promedio. Novillito y vaquillona 320 kilos, 4.800. En Salta por O'Farrell, por Canal Rural. El promedio de novillito y vaquillona 250 a 285 kilos, 5.150. La ternera de 140 a 195 kilos, 5.900. La ternera 225 kilos, 5.440. Vaquillona 245 a 270, 5.240. De 320 kilos, 4.200. Vaquillona preñada 1.870.000. Vaca con cría 2.400.000. La vaca preñada en Salta por Pancho O'Farrell, el lunes por Canal Rural, 1.700.000. Y la vaca gorda, para faena obviamente, el kilo vivo promedio 3.180. Esto fue el lunes. El martes fue el remate de Pancho O'Farrell. El jueves de esta misma semana, Colombo y Magliano tuvo remate en Resistencia, Chaco. Filmó 12.500 cabezas. Impresionante la cantidad, ¿no?, que sigue ofreciendo en este caso Colombo y Magliano desde el Chaco. Esto pasaba. Van los Brangus, quedan en Santiago del Estero. Voy a vender y vendí. Muchachos, si hay oferta me avisan. 770, 800. Ya lo tenías
no te los pierdas. Asesoralo, Pichón, mira que me encanta, tenés un copiloto ahí, 800, Pichón dice ya, 800, 820, 770, 800, 800, 820, 820 acá, 800 voy con mano y va, 801, 802, 6, 800 y vendí, se van los Brangus, excepcionales, madera dura del norte, se van, 820, Martincho, la calidad, 820, 850. 820 y vendí, vos nada, ¿no? 820 y va Martín Montiel en la compra, gracias. Los datos, el promedio del ternero hasta 180 kilos, en Resistencia Chaco el jueves, 6.380. El de 180 a 220 kilos, 6.430, con más de 220 kilos, 6.000. Novillito hasta 250 kilos, casi 6.000. 250, 290, 5.710, 290, 330, 4.880 y con más de 330 kilos, 4.520 de promedio. Novillo hasta 350 kilos, 5.400, de 350 a 390, 4.460, 390 a 430, 4.180, con más de 430, 3.910, macho y hembra hasta 180, 6.170, macho y hembra 180 kilos con más de 180 kilos, 5.920, la ternera hasta 180 kilos, 5.730. La ternera con más de 180 kilos, 5.930, hablo de promedios, la vaquillona hasta 250 kilos, 5.420, con más de 250 kilos, 3.600. Vaca preñada, 1 millón, casi 2 millones de pesos, 1.988.700. La vaca cut, 1.470.000 de promedio. Novillo para faena, hasta 550 kilos, kilo vivo, 4.260 pesos. Vaca para faena, hasta 410 kilos, 2.750. La vaca para faena con más de 410 kilos, 2.950. La vaca para invernar hasta 410 kilos, 2.770 el kilo vivo. Este fue el remate de Colombo y Magliano que se dio este jueves y que pudimos compartir con ustedes a través de Canal Rural con 12.500 vacunos desde Resistencia en el Chaco. Ahora nos vamos al remate de ayer de Talano Hermanos, que tuvo 4.000 vacunos a la venta desde Rufino, provincia de Santa Fe. 320, 6300, 6300, 6300, 6300, 6300, 6300. A los que nos están viendo por la pantalla, señores, miren qué calidad de ternero. Todo macho, jaula completa. 6300 última una, 6300 últimas dos, 320. 320. Tengo dos llamados acá, muchachos. 320. 6300 última una, última dos, 320, 350. 350. 350. 350, 380. 380. 380. 380. Vamos que le cabe plata, valen 6.500. 6.350 última una, última dos. 6.350 y vendí. Don Carlos, 6.350. Santa Rita, 6.350. Miguel Talano vendía el ternero livianito entre 6.900 y 7.150, el de 180 a 200 kilos de 6 a 6.500, el de 210 a 230 de 6 a 6.350, 260 a 280 entre 5 y 5.800, novillito de 325 a 370, 4.500, 6.970, macho y hembra hasta 160, 6.200, 6.850, macho y hembra de 180 a 200 kilos, 5.200 a 6.500. Macho y hembra 210, 225, 57, 6.250, 235 a 250 kilos, 4.950, 5.500. La ternera de 135 a 165 kilos, 6.466. La ternera de 175 a 205 kilos, 5.900, 6.350. Vaquillona 230 kilos,
5.100, 5.400 y entre 335 y 345 kilos de 3.700 a 4.270. Los resultados comerciales del remate de Talano Hermanos de ayer, que pudimos ver por Canal Rural desde Rufino, en la provincia de Santa Fe. Tengo que hacer una nueva pausa y después de la pausa vamos a meternos para compartir con ustedes el momento AFA de cada semana. Ya estamos. Hoy comienza el homenaje a 87 años de Historia Viva. Porque Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, no es solo una consignataria. Es sinónimo de calidad premium. Es la tranquilidad de saber que cada operación tiene respaldo, seriedad y excelencia. Porque durante 87 años hubo algo que nunca cambió y es el valor de la palabra. Desde 1939, en Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, somos gente de palabra. Mañana de Mercado Visión de sábado, estamos hasta las 9 como cada sábado. Nos van a venir a visitar Andrés Costamaña en un ratito, hablando no de mercados estrictamente, sí de trabajo, tranquera adentro, con una raza que fue noticia en uno de los remates que compartimos esta semana por la pantalla de Canal Rural, el de Pancho Farrell en Salta, vendiendo San Ignacio, marcando con hembras el techo comercial de la jornada del martes allí en Salta. Una raza que tuvo un desarrollo muy importante en Córdoba, donde la Universidad de Córdoba en su momento con Cachimelo, Andrés Costamaña y mucha gente tuvieron un papel muy preponderante para entender justamente el desarrollo de la misma, y ellos son como evangelizadores de esta raza, tratando de instalarla fundamentalmente en el centro norte del país. Y creo que el precio que se pagó por la ternera San Ignacio en el remate de Pancho Farrell habla en parte del resultado del trabajo de tantos productores que vienen bregando desde hace mucho tiempo para instalar un producto muy elástico y muy productivo en esa región del país. Nos va a estar visitando también Juan Manuel Alberro. Estuvimos con Juan Manuel Alberro. ¿A qué hora habrá llegado ayer de Feliciano, Entre Ríos, compartiendo la jornada de Abuelo Julio? Nosotros en los próximos encuentros de Acorral vamos a hacer un par de programas, seguramente por el material que nos trajimos de allí, para entender desde el uso de la tecnología cómo producen, con la herramienta Brafon en este caso, un novillo con más de 500 kilos, cuyo destino es básicamente la exportación. Es al revés de la Argentina: 70 exportación, 30% consumo interno. Pero todo lo procesan, todo es valor agregado allí, con tecnología aplicada. Momento AFA, como cada sábado, el momento de compartir el trabajo del equipo de Hacienda de AFA, que va recorriendo distintos ámbitos productivos para darle un servicio muy importante a los socios de la cooperativa. Y Carlitos Misuraca estuvo acompañando esa recorrida. Presentamos el trabajo. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming. Remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. El arranque, el comienzo es para ir a la Feria de Totoras, especial de invernada y cría, y para conocer detalles charlamos con su representante, Sebastián Miñaco. Bueno, hoy pudimos hacer un lindo encierre con 1.200 cabezas. Arrancamos con 800 terneros y ternera color, mayoría liviano. Después hay una vaca con cría, también color, y luego el segmento Lando con 300 piezas entre terneros, terneras y algunas vaquillonas paridas. Arranca el remate, arranca la subasta especial de invernada y cría en el martillo de Alejandro Milano. Arrancamos, Eva, con 25 terneros,
6-2, 2 más 2, 50 topo 300, 50 400, 50, 50 500, 600 700, 800 900, hasta 7000 no paro, 7000 100, 150, 200, 7150 una 2, 7150 va, fui y vendí. Los terneros livianos, buenos ellos. Vamos rapidito, mis 6.000 pesos tengo que abrir. 6.000, Mauro, 50, 100, 150. Tenemos todo el día un día hermoso. 200, 250, Mauro, 300, 350, 400, 50, 500, 50. 6.501, 6.502 y en 6.500 se va. 500, una 2, 500 y fue. Muy buen ternero. 6.000 pesos tengo con el Gaby. 100, 200 Gaby, 300, 400, 6.4, 4,5, 6.5, 5,5, 6.6, 6.50, 700 Miguel, gracias. 6.650, una 52, 6.650 y fue. 14 los terneros vienen de Cañada de Gómez. 6.000 pesos tengo de abrir. 50, 100, 50, 200, 50, 350, 400, 50, 450, gracias, 500, 50, 600, 50. 600 Gaby una, 6.602, 6.600 y fue. Vamos, che, 114 kilos establecimiento libre de Galvez, 4.500 una, 4.502 y en 4.500 pesos vendo y va. 50, 600, 650, 700, 750, 471, 472, 4.700, va, fue y vendí. Vamos, upa, miren esto, che, 9 novillitos. 4.000 pesos ahora, 4.000, 4.000, 4.000. Y 100 y 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Son espectaculares. 481, 482, 4800, va, fue y vendí. Vamos con 10 machos de establecimiento libre. 4.000, 4.000, 50, Javi, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 4.500, una 502, 4.500 y fue. Lo que entró a pista, muchachos, qué buen lote, son 12 de Omar Tordini, establecimiento libre. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.050, 100, 150, 200, 250, 300, 300, 350, 400, Capi. 450, 500, 50, 50, 600, 650, 700, 7,5, 7,5, 48, Capi. 8, 8,5, 8, 1, 8, 2, 4, 800 y fue. Y el resultado es el siguiente: terneros color liviano entre 5.900 y 7.150 el pesado, 5.700 a 6.070 pesos, la ternera color liviana entre 5.650 y 6.400 pesos, la pesada entre 5.400 y 6.000 pesos, vacas con crías 1.350.000 pesos lo que pisa, terneros Holando entre 4.000 y 4.800 pesos, la ternera Holando entre 3.300 y 4.900 pesos y vaquillonas al parir Holando lo que pisa de 1.100.000 pesos a 2.400.000 pesos, completaron en Totoras 1.200 vacunos. Dejamos la feria de Totoras, nos vamos hasta la provincia de Córdoba, en este caso Marcos Juárez. Para conocer detalles del gordo y la conserva, dialogamos con Sebastián Tarditi. Carlito, buen día. Hoy estamos en Marcos Juárez con un remate de faena, remate habitual, con 750 animales, 250 consumo y 500 vacas y toros. Ahora sí, es tiempo de ventas, es tiempo de subasta, vende Alejandro Milano. 7 los machitos, che, de filó livianito, 4, 7, 7 nomás 7, 50, 8, 50. 4, 8, 1, 4, 8, 2, 4, 800. Va, fue y vendí. La valijita de Dante. Vamos, che, 4, 8 me dijeron para abrir la liviana, 7,5, 8, 8,5, 4, 8, 8,5, 9, 9,5, 5.000, 50. 5.000 pesos, 6 machos de Armstrong también muy buenos, liviano, cargado temprano, lujito. 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 9,5, 1, 4, 9,5, 2, 4, 9, 50 y fue. Conocidísimo, más livianito, che, espectaculares. 4, 8 salgo para cualquiera, y medio 9, y medio 5.000. 4, 9,5, 1, 9,5, 2, 4, 9, 50 y fue. Vamos, che, 5 machitos espectaculares, 7,5.
48, 8 y medio, 49, 9 y medio, 49192, 4900 y fue. Y el resultado es el siguiente: novillitos entre 4.700 y 4.950, el novillo 4.000 a 4.700, la vaquillona liviana entre 4.800 y 5.000, la pesada 4.000, 4.400, la vaca gorda 3.100, 3.450, manufa 2.500, 2.950, la conserva superior 2.000, 2.400, la inferior entre 1.000 y 1.500, toros 2.800, 3.350, la categoría MEG entre 4.400 y 5.000 y overos negros a 4.000 pesos completaron en Marcos Juárez 750 vacunos. Llegamos al final y ahora el análisis a partir de lo que sucedió el martes en Totoras, el jueves en Marcos Juárez, en la palabra de Alejandro Milano. ¿Qué tal, Carly? Sí, la verdad que muy conforme, dos muy buenos remates, el martes en Totora con una especial de invernada, como siempre digo, una zona netamente agrícola, tuvimos más de 1.200 cabezas, muy buena venta, muy buena calidad de hacienda, muy fluida, tanto en el macho y hembra color como en el holando, pudimos hacer un segmento holando con muy buena salida. Y hoy en Marcos Juárez, con más de 700 cabezas para faena, buen encierre, con un consumo de 4.100, 4.200 el muy pesado, a 5.000 el liviano, y una vaca muy sostenida, la vaca gorda elegida, la manufa, mucha vaca que fue para invernada, y la conserva de los toros con muy buenos valores. Y Alejandro, también lo consultamos acerca de los próximos remates, lo que se viene para agricultores federados argentinos. Para la semana que viene estamos el martes 19 en Totoras a las 10 con gordos y conserva, el miércoles 20 estamos en Providencia con remate general y cerramos el jueves 21 en Cañada de Rosquín con remate general. Es el final, como siempre, gracias por la compañía, con más remates de AFA la próxima semana. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Beso grande para Ángela y para José Luis, que nos mandan un par de videos o fotos desde La Pampa. Dice, acá ya se está notando la llegada del invierno. Viento sur, para mañana dan bajo cero. Saludos desde Uriburu, La Pampa, en la Argentina. Gracias a ambos, ¿eh? Ahí se nota el amarillito del otoño-invierno que está llegando a La Pampa, con eso se convive también. ¿Qué más? Acá en Coronel Bogado, esto es provincia de Santa Fe, no fue tan buena la cosecha de soja, pero la sequía de enero y febrero tuvo su consecuencia. En marzo comenzó a llover. Soy Nelson, les dejo un gran saludo, buen fin de semana. Gracias, Nelson. ¿Cómo están acá en La Pastora? Mañana nublada, pero sin lluvia. Bueno el programa como siempre. Abrazo grande, dice Hernán González. Que retribuimos, Hernán, muchas gracias por estar. Finalizando la campaña en La Vanguardia, Santa Fe, flojos los rindes. Y nos deja saludos Marcelo. El martes, en el contexto del remate de Pancho Farrell y del aniversario de la Sociedad Rural de Salta, pasaba esto con un lote San Ignacio. 6.301, y yo di la opción, 6.302, mirá cómo me pide que baje, que está como loco. Claro, si no llega a un palo, 6.350, 350, 400, 1, 2, 6.350, vendo, vendí, se va. 1, 2, 6.350, 450, vale 500 de arranque, 450. Acordate cuando cosechen y puedan cosechar, ¿eh? 400, 1, 2, 400, fue, vendí nomás, 1, 2 y vendí. Ramiro Chiquito lleva 6.400. No, fueron con destinos de madre, por eso estamos en contacto con Andrés Costamaña, el ingeniero que tanto tiene que ver con la difusión de esta raza y la conquista de nuevos campos para la cría en la Argentina. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido, buen día. Buen día, Silvio, buen día a toda la audiencia. En primer lugar, felicitaciones porque siempre los sábados haces un gran resumen de todo y das un panorama general para que la gente tome relación de cómo están los precios y después a tomar decisiones, así que en eso siempre haces un gran resumen
los sábados a la mañana, así que felicitaciones. Bueno, te agradezco mucho. ¿Y qué me contás de este lote de terneras que me imagino tiene destino de madre? Bueno, ¿qué te tengo para contar? Bueno, este es un campo, está en Güemes, la finca del Bordo de las Lanzas. Ahí está invitado todo el equipo de Canal Rural cuando quieran a visitarlo y a pasar un buen momento, porque es un campo que se dedicaba al turismo, o se dedica al turismo, y empezó a hacer ganadería regenerativa hace 3 años, y decidió, por nuestra presencia en la Expo Salteña, iniciar con la raza San Ignacio, desde la familia Aria, un saludo a Agustín, y al equipo de la familia Césped, Pedro Padre, Pedro Manuel Hijo y Juanpi, que son los que están todo el día arriba del caballo. Y ellos quedaron muy contentos, pero lo que me dejó más contento a mí que lo compró el vecino. Ah, mira, vamos colonizando el lugar. Claro, ha ido mucha gente a mirar, a ver lo que se hace en ese campo, cómo dejamos de los campos que son campos con pendiente, campos de cerro, donde lo principal era el poroto, y vamos dejando el poroto y poniendo pasturas y evitando la erosión y una serie de manejos que vamos haciendo. Y la gente se sorprende de ver las vacas en el monte. Pero más se sorprende que las vacas no corren adentro del monte, que se te arriban a vos te metés, y la vaca San Ignacio, que fue seleccionada por temperamento durante mucho tiempo, en África los Tuli, en Argentina nosotros con la Asociación de Criadores desde 2007 seleccionando por temperamento, la vaca se deja tocar abajo del monte. Y esa es la diferencia para poder hacer un programa de producción bajo monte, donde con otras razas es muy difícil controlar, ¿no? La vaca se comporta como fauna silvestre y no como vaca. Y ahí es donde tenemos dificultad los ganaderos para poder manejar. Acá las vacas son bastante mansas. Obviamente el rodeo está mezclado entre San Ignacio y vacas originales, vacas cruzas de la zona, pero se van adaptando, las salteñas se van adaptando a la San Ignacio, se empiezan a mansar también. Así que eso permite un manejo bueno y tener terneros interesantes. Estas terneras no son, es la parte del descarte del campo. La ternera para madre se queda en el campo. Y es la primera vez que este campo puede retener terneros. Normalmente se lo tenía que sacar de encima porque no había ni organización ni capacidad. Así que estamos muy contentos, y sobre todo porque van a quedar ahí cerquita, en Jujuy, en un amigo que no sabíamos que estaba corriendo las vacas, las terneras, y había 3-4 manos corriéndolas. O sea que eso nos pone muy contentos desde la asociación y desde el trabajo que hacemos todos los días, ahí en Logroño, en Ceres, en lugares difíciles para producir, donde vemos que esto funciona. ¿Cuál es el mejor lugar donde funciona esta raza y cuáles son los principales atributos que tiene el San Ignacio? Bueno, el San Ignacio primero es una raza de diseño. Se diseñó en la Universidad Católica de Córdoba con un programa de cruzamiento seguido de selección, con criterios de selección, y había 14 técnicos poniéndole cabeza 3 años antes de empezar el primer cruzamiento. O sea que es la segunda raza argentina, el Limango sería la primera, el Ignacio sería la segunda. Y el Tuli africano nos trajo resistencia a garrapata, tolerancia al calor y altas temperaturas, alta fertilidad, mueven el cuero como los cebuinos, tienen coras largas como los cebuinos, o sea, tienen las adaptaciones del cebuino, pero son taurinas. Y eso nos permite, y lo vamos a ver de vuelta este año por 5ª vez en Palermo, vamos a ir al Block Test con los novillos San Ignacio. El año pasado éramos la segunda raza que tenía novillos en la pista del concurso de novillos después de Angus. Nosotros teníamos 120 novillos y Angus tenía 130. Novillos que lo estamos midiendo en la Universidad Católica de Córdoba, que estamos haciendo calidad de carcasa, bueno, una serie de cosas, y eso nos lleva a tener un convenio con la Pastoril para que esos cortes de esos novillos vayan a Europa, principalmente a Alemania, a Suiza y a Noruega. Y todo eso nace del trabajo y la apuesta de los criadores, porque esto no se puede hacer sin una gran inversión de los criadores, porque llevar un novillo a Palermo no es que ganaron plata, salieron hechos, pero la promoción sirvió para que tengamos un negocio hoy con Noruega, con Suiza y con Alemania, que a futuro puede que recuperen esa inversión o no lo saben, pero han hecho una gran inversión, porque un dato de los que tomamos, para darte una idea, Silvio, de qué cuesta una investigación, cada dato que tomamos, que son 2 ecografías más el consumo residual, cuesta 50 kilos de novillo. Y lo paga el productor.
sea, no es barato investigar en Argentina. Y se puede hacer ahora porque está la voluntad de ellos, no porque sea negocio, sino porque ellos quieren tener información. Y me acompañan. Esa es la otra locura que cometen, hacerme caso y acompañar. Andrés, sé que están en esta iniciativa de exportar a Europa carne de producción sobre monte nativo que tiene una ventaja comparativa con sobre el resto de las actividades productivas del sector de ganados y carnes, por lo que implica la demanda de la Unión Europea, tan en boga por estas horas, a partir de lo que pasa con Brasil por otros temas, pero teniendo en cuenta que a partir de el 1 de enero del año que viene va a entrar a regir la resolución 1115, que es el de la ley de antideforestación. Digo, qué importante y sobre todo para llevar un producto que viene justamente de un trabajo mancomunado con el bosque nativo, sin intervenir el bosque nativo, para potenciar un producto que se produce bajo esas condiciones, ¿no? ¿Cómo están trabajando sobre eso? ¿Cómo están certificando eso, teniendo en cuenta que los consumidores europeos son muy recelosos de la certificación? Bueno, empezamos viendo esto, que podemos producir bajo monte terneros, o sea, el ternero nace bajo monte y que lo podíamos hacer con tasas normales. O sea, entobrábamos la vaca bajo monte y preñamos 85-90%, donde la preñada habitual es 50 o 60, y por esta característica de San Ignacio estábamos 80% o parecido, entonces se volvió una actividad económica interesante y a partir de ahí generamos una diferenciación en la narrativa que fue posterior a que la calidad de carne de novillo sea parecida a Angus y a Hereford en Frigolar en Buenos Aires. Lo primero que pasó fue que nos identificaron como que la carne que producimos es de alto valor. Luego de eso nos preguntaron de dónde, cómo producen, y ahí fuimos a Santa Fe, a Logroño y a Ceres, y les mostramos 3 novillos por hectárea de la alfalfa, que ganan 20 kilos cada uno por mes, y mostramos una serie de manejos en alfalfares, donde en verano, vos conocés bien, Silvio, la zona, en verano hace 50 grados. Sí, sí. ¿Sí? No, y ahora en Logroño reina el espartillo, además, por ejemplo. Bueno, y vamos a tener una helada flor ahora este fin de semana ahí, con lo cual son regiones, y adaptándote a donde se destacan, donde hay grandes dificultades, salitrales, bañados, sí, espartillos, o el régimen pluviométrico por debajo de los 500 milímetros, ahí tenemos grandes posibilidades, grandes ventajas de tener indicadores productivos muy parecidos a lo de la pampa húmeda, digamos, a compararnos con provincia de Buenos Aires, que son los mejores indicadores del país. Bueno, en esos campos donde normalmente la producción es la mitad, ahí podemos elevar simplemente cambiando el uso y alguna cosa más de la raza, pasar a 75-80% en un solo paso. En esos lugares. Después los lugares donde habitualmente la producción de pasto es normal, hay grandes volúmenes de pasto y demás, hay otras opciones, colegas, compartimos los espacios del Foro de Genética, ahora 9 y 10 de junio, ya paso el chivo, tenemos el Congreso del Foro Argentino de Genética en Córdoba, ahí somos normales, digamos, no tenemos grandes diferencias, o por ahí en algunos casos estamos por detrás de otras opciones. Pero en los lugares difíciles, San Juan, La Rioja, Catamarca, parte de Santiago del Estero, que es el suroeste de Santiago del Estero, lugares en Formosa, todo lo que es el oeste formoseño, lugares con cerros, montes en Salta, lugares difíciles. Ahí es donde realmente vemos una diferencia, o los bañados del Salado en la zona de Santa Fe. Ahí donde hay mosquitos, garrapata, hay una serie de cosas, ahí es donde vemos la diferencia. Y hoy con el tema conflicto de garrapata, Mercedes Corrientes, todo lo que es el norte entrerriano, sur de Corrientes, hemos marcado una diferencia, sobre todo en esto, tolerancia a la garrapata. Me tocó visitar ese campo y que el hombre de caballo les diga, era una visita CREA ese día, le digo, bueno, la San Ignacio se murieron 2, pero no de garrapata, se intoxicaron con yuyo. Y la Braford no, la Braford y la Brangus lo pasaron mal,
La garrapata la hizo puré. Bueno, esas cosas que vos estás cuando estás en el campo, ahí está en el día a día, son las que dicen que no estuvimos equivocados hace 30 años cuando diseñamos la raza, que la habíamos pensado para que estos eventos lo pudieran sortear. Y hoy está siendo una opción usada también ahí en el sur de Corrientes y norte entrerriano. Y en esta evangelización que vienen haciendo ustedes desde hace años, los veo a ustedes en distintas, cuando les dan la oportunidad de compartir jornadas ahí a campo, llevando los productos, inclusive con los estudiantes de la Universidad de Córdoba muchas veces, me he cruzado con ellos. ¿Cómo está el tema de la evangelización para con el resto de los productores de esas regiones muy duras? ¿Hay receptividad por parte de ellos o cuesta entrar teniendo en cuenta que, como vos decías también, hay razas sintéticas en el centro norte del país muy bien instaladas desde hace mucho tiempo, ¿no? No, realmente hay que respetar el trabajo de Brango y Bradford, que ha sido enorme y han cambiado la ganadería del NOA y del NEA para bien. Hoy tenemos una ganadería exuberante en el norte del país gracias a esas dos razas que han hecho un gran cambio. Y realmente no competimos, nos complementamos con ellos porque nos usan como raza cruzante, para las vaquillonas por ahí en el primer entore, porque tenemos facilidad de parto y el ganadero quiere entorar de 15 meses y les tiene miedo a tener distosia. Bueno, en realidad somos un complemento, no somos una competencia ahí, pero bueno, ellos ocupan la mayor parte del territorio y hacen muy buen trabajo en ese lugar. Así que creo que tenemos una gran ganadería en el NEA y el NOA gracias a Brango y a Bradford. Nosotros somos simplemente un complemento. Obviamente, al ser una vaca diferente, una vaca de una cabeza distinta, jiba adelantada y demás, en general no nos eligen por lindo, nos eligen por bueno. Lo prueban en el campo y le da resultado, empiezan a usarlo. Mientras tanto, no somos una opción muy atractiva. Tenés que dar la primera vuelta y usarlo, y después que lo usaste y te convenciste. Estuvimos en Agrocame, en Logroño ahí, y le mando un saludo a Hernán y a Vito, viendo que ellos habían comprado 400 vacas San Ignacio porque compraron vacas. Después se enteraron que eran San Ignacio por el origen y demás, y el destete sobre las otras, hay un campo de 3.000 vacas, hay cruzas de todo tipo, y sobre las otras, las San Ignacio hicieron 15 kilos más de destete. O sea que ahí, y la anécdota de eso es que cuando las compraron no les gustaron. Y cuando nacieron los terneros no les gustaban. Ahora les gustan porque pesan 15 kilos más. Bueno, eso es lo que pasa. Esa es la tarea diaria de ir avanzando y de ir mostrando con producción, porque en realidad nosotros elegimos solo por producción. Y como te digo, lo más importante para nosotros, por ejemplo, en una exposición de Palermo, son tener una gran presencia de novillos. Va a haber algún toro, alguna vaquillona y demás, pero nuestro foco no es la competencia en pista, sino la competencia en el campo, o mostrar en el campo alto índice productivo, y no nos salimos de ese foco, que es el foco original que lo puso Oscar Melo. Esto es una raza productiva, no es una raza para la pista. Y bueno, pero comercialmente tenés que estar en la pista, pero si no nadie te encuentra, ¿viste? Si no vas a Buenos Aires y a Palermo, nadie te encuentra. El recuerdo también del gran Oscar Cachimelo, que tuvo mucho que ver con la iniciación de esta raza, ¿no? Y gran parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con un señor, Silvio Bayoco. En 2019 se animó a ir a Quimilí y no sabía qué era. O hoy José Llorente, que hace 3 años me decía, ¿qué vas a vender acá, San Ignacio? ¿Y qué son? Y ahora hizo precio récord en el remate con Pancho. O sea, son tareas que vamos armando, una construcción lenta, y como te digo, es solo por producción. Y después, si querés, tocamos el tema Unión Europea y demás, y todo el lío que hubo, pero ya me saco el sombrero de criador Zanga y secretario de la asociación, y me pongo el sombrero de Sociedad Rural Argentina para ese tema. Sí, bueno, y hablemos de ese tema, ¿no? ¿Qué estás viendo? Ya que vos me permitís meterme ahí, yo no quería tocar ese tema, aprovechando obviamente esta posibilidad que les da a productores de zonas muy complicadas para producir, como los bajos submeridionales en Santa Fe, etcétera, etcétera, como vos decías, La Rioja, Catamarca, Formosa. Sí, tenemos animales en Trelew, Y bueno, tenemos en Tandil, hay en Buenos Aires, en Guanguelén, o sea, estamos casi en todo el país, te diría, con el San Ignacio, y en la Patagonia producen, por más que se pensaron para las zonas cálidas, en Tandil y en Azul
ahí en el campo de San Rufino, de Hernán Moreno, y anécdota de vuelta. Las vacas de Hernán van a Palermo y son precio máximo. Bueno, esto es para tener en cuenta. Van a Cañuelas, digo, son precio máximo. Yo lo que siempre digo son herramientas. El productor las usa o no las usa, pero son herramientas. Hay que ver con qué campo dispone el productor para obtener los mejores resultados. Fíjate, para Provincia de Buenos Aires hoy es una herramienta que nos están consultando por el tema del calor. Ellos ven que sus vacas británicas en verano la pasan mal. Y como este es un británico, medio distinto, porque la cabeza es distinta, tiene algo de jiba, qué sé yo, pero si termina siendo, no teniendo nada de índico, empieza a ser una opción también, y este año va a haber varios criadores de ternero, ¿no? Productores de ternero, Angus y Hereford, que van a empezar a poner San Ignacio como una opción para probar. No son grandes cosas que van a hacer, pero van a probar a ver si con eso pueden tener mejores resultados con el tema de adaptación al calor. Las razas británicas son muy adaptadas al frío y el calor las complica. Hablemos entonces de la Unión Europea. ¿Qué mirada tenés sobre lo que ocurrió con Brasil? ¿Es una alerta también para el resto de los países proveedores o es solo Brasil, teniendo en cuenta el nivel de información cada vez más importante que exige la Unión Europea cuando hablamos de alimentos, ¿no? Bueno, en primer lugar me voy a salir de la Unión Europea y después vuelvo. En la medida que querramos exportar y que la exportación esté presente para tener altos precios, yo entiendo que muchos productores piensan solo en la mesa de los argentinos. Cuando estuvimos solo con la mesa de los argentinos, los ganaderos estábamos fundidos. Tengan memoria para todo, no memoria parcial, porque si no, nosotros necesitamos que la exportación argentina participe del negocio y participe por encima del 30%, que es el 33% fue el año pasado. Necesitamos que sea un 40 o un 50% nuestro destino de exportación como definición del negocio, para que el negocio sea rentable para todos. En esa visión, si vos querés exportar, el cliente te pide cosas. Y te pide las que quieras, desde sanitarias que estamos habituados a hacer, apto China, apto no China, y nadie se quejó. Ahora, como este control tiene que ver con otra narrativa, cambio climático, deforestación, etcétera, etcétera, parece que es distinto a el no uso de anabólicos o el no uso de antibióticos o libre de alguna enfermedad. Es lo mismo en cuanto al requerimiento comercial, ¿sí? Podemos estar en contra de por qué nos imponen esto, que es lo que el productor está en contra. ¿Por qué me lo piden si ellos hicieron tal cosa? ¿Por qué se meten con nosotros? ¿Por qué la pampa húmeda tiene que reportar si nunca hubo bosque? Puedo seguir todo el día y se te va el programa con los por qué no. Entonces, eso es lo que está. Pero es la misma narrativa de la caravana electrónica, Silvio. ¿Por qué? ¿Y por qué la tengo que pagar yo? ¿Y por qué? Bueno, la fortaleza de Argentina es que tiene trazabilidad. Y es la diferencia con Brasil, por lo cual Brasil tiene el problema que tiene. La semana que viene voy a Sao Paulo a hablar de trazabilidad en el Congreso de la Mesa Global de Carne Sustentable en Sao Paulo. Y el tema va a ser trazabilidad. ¿Por qué? Porque se hace en Sao Paulo, en Brasil. Y los brasileños necesitan saber qué hace el resto de Mercosur y de América en tema de trazabilidad. Van los colombianos, van los americanos, vamos nosotros, los neozelandeses, los australianos, a ese Congreso. ¿Por qué el Brasil está tan interesado en el tema de trazabilidad? Porque no la tiene. Porque el sistema que tenía era precario. Y eso hace que la Unión Europea le dice, bueno, a ver, no me cierra tu examen. No me cierra. Contame de dónde vinieron los animales y demás. Yo entiendo que el productor, en la Argentina sobre todo, ha sido castigado siempre. Siempre. Nos pusieron el CISA, nos pusieron el SIGSA, el volumen de equilibrio. Y entonces la primera reacción ante una nueva condición de mercado es la negativa. Pero bueno, tenemos que decidir si nos vamos a quedar vendiendo medias res en el conurbano o vamos a vender cortes de diferente tipo. Vos fíjate, nosotros estamos cerrando el convenio y le mando un saludo a la gente de Rafael Alimentos. El novillo de San Ignacio que se iba a despeciar ahí era una parte kosher, una parte Unión Europea, una parte Estados Unidos, una parte China. El mismo novillo tenía 4 destinos y el resto consumo interno. Eso solo se puede hacer por esta integración, por este gobierno.
que abre mercado y que no te prohíbe exportar. Ahora, los desafíos para poder afianzarte en el mercado y competir, cuando tuviste fuera del mercado 20, 30 años, primero fuera del mercado. Ahora vos querés entrar, los brasileños hace 20 años que están en el mercado. Vos le querés sacar un cliente a un brasilero, fíjate cómo te va, porque no es tan fácil. Bueno, y hoy la Unión Europea te está mostrando los dientes. Si no, no te compro. Y listo. Y esto es lo mismo. Yo creo que el comunicado que salió del IPCB además tiene un error al ponerle un límite de fecha y decirle que el costo después lo asume el productor, cosa que desde las entidades no vamos a permitir que suceda. Y te voy a decir lo que vengo diciendo de estos últimos, del viernes pasado para acá. Esto es voluntario. El que quiera se sube, el que quiera no se sube. Es gratuito para el productor y va a ser siempre gratuito para el productor. Después el productor puede pensar que se lo van a descontar del precio. Bueno, eso será una cuestión después. Si no hay novillo, no sé cómo va a ser la industria para descontarme del precio. Pero supongamos que sí. Yo que le estoy aconsejando, si vos habitualmente no tenés nada que ver con la Unión Europea, no hagas nada. Si vos tenés un campo habilitado Hilton, habilitado Unión Europea, es parte de tu negocio. Hacelo. Los otros productores que me hablan de la Patagonia, ¿no? Un saludo a Daniel Simolay de la Patagonia. Me llama y me dice, Andrés, estoy pensando en subirme a Bisec. Flaco, vos estás en la Patagonia, ¿qué querés hacer? No, por ahí viene comprador del norte y capaz que en marzo del año que viene valga más porque yo esté habilitado. Y me habló Marina Vizcay de Presidencia de la Plaza y me dice, vos Andrés, ¿qué pensás? Y esto, si vos sos criadora y después no sabés a quién le vender los terneros, capaz te conviene porque va a valer más. Bueno, el productor está reaccionando distinto a lo que los dirigentes dicen por los medios. Esta es mi conclusión. Y he hablado con muchos, con los que me detestan y me escrachan y los otros. Te mando un abrazo, Andrés. Gracias por compartir el momento con nosotros. Silvio, muchas gracias por la promoción. Una gran introducción hiciste con San Ignacio. Y bueno, nos vemos en Palermo. Va a haber unos novillos flora ahí. Y vamos a comer algunos bifes, porque vamos con los bifes. Te tomo la palabra. Sí, vamos con los bifes de Estancia Rafaela y San Ignacio. Así que ahí vamos a ver cómo nos va. Y después vemos. Abrazo grande. Abrazo, que anden bien. El ingeniero Andrés Costamaña en Mercado Visión. Pausa, amigos. Solo pausa. Ya estamos. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Un gran saludo a Andrés Costamaña, que también nos ayudó a los criadores de Limusín jurando en Jesús María en la exposición de primavera, dice Juan José Neyman. Gracias, Juan José. Gracias, Alfredito Guarino, que nos está viendo y dice, hoy es el cumple de Luis Ortega. Un gran saludo a Luisito Ortega, que es nuestro director durante toda la semana, de lunes a viernes, allí en Palermo. Tengo el placer de saludar, de recibir en la mañana a María Inés Caballero, del INTA Ingeniero Juárez. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. No, gracias a vos por compartir este momento en la mañana del sábado, sobre todo un sábado, para charlar de algo muy importante en el sector de ganados y carnes. Cada vez recobra más importancia, sobre todo porque se crece desde el pie, desde la cría, desde la recría ahora, una palabrita que hemos reincorporado al diccionario ganadero en los últimos años. El tema de diversificación forrajera para mejorar la producción, la receptividad de los campos. ¿De qué se habla cuando se habla de diversificar? Bueno, nosotros estamos en la experimental de Ingeniero Juárez, como bien dijo, en pleno Chaco semiárido, con unas precipitaciones muy variables entre años y dentro del año, y temperaturas muy, muy elevadas. Entonces, en este contexto de tanta variabilidad, diversificar es la estrategia para que siempre haya forraje en el campo. Tenemos pasturas, hay momentos en que llueven 1000 milímetros y otros momentos en que llueven 400. Y en ese amplio rango, no todas las pasturas funcionan.
de hecho pocas funcionan con tanta variabilidad. Entonces lo que hicimos fue evaluar cuáles eran los materiales que funcionaban mejor en estas condiciones. Y bueno, el ensayo que hicimos nos permitió ver cuáles eran las especies más plásticas y que permitían dar una mejor respuesta en esta cuestión de tanta variabilidad. Diversificar es la estrategia, digamos, para tener siempre forraje. Este proyecto de estudio, ¿sobre qué radio geográfico y cuáles son esas especies que se expresan mejor justamente para ser más receptivos campos que cada vez son más ganaderos en aquella zona, ¿no? La experiencia se llevó a cabo en la Estación Experimental de Ingeniero Juárez, pero abarcaría todo lo que es Chaco semiárido. Lo que vimos es que nosotros evaluamos el comportamiento, entendiendo comportamiento como la productividad, la persistencia y también la calidad. Y lo que vimos es que hay cultivares, por ejemplo, los cultivares de porte alto de Buffelgras, de St. Cruciliaris, son sumamente plásticos y fueron siempre los más productivos en los años poco llovedores con 400 o 500 milímetros y en los años con 1000 milímetros. Eso es sumamente interesante en nuestra zona, tener una pastura que siempre esté disponible, llueva poco o llueva mucho. Pero la calidad no es tan buena. Hay otros cultivares como el Gatton Panic, que es la especie más difundida en la zona, seguramente esa es la que más se conoce, que no es tan productiva, pero tiene la mejor calidad. Entonces, lo que decimos desde INTA, por lo menos en nuestra experimental, es que hay que comenzar a jugar con estas cuestiones y combinar dentro de cada establecimiento especies que produzcan más, pero tal vez no sean tan palatables, con otras que no produzcan tanto, pero son más palatables, con otras que brotan primero, o sea, están verdes a la salida del invierno, que eso es sumamente interesante, y con otras que permanecen verde más tiempo con la llegada del invierno. Entonces, en todo el rango de pasturas que evaluamos, pudimos armar una especie de cadena, que es lo que recomendamos que haga el productor. ¿Y qué recomiendan particularmente? Porque estamos en tiempos donde se empieza a pagar el Gatton Panic y muchos utilizan el Gatton Panic diferido, que si no lo suplementás evidentemente no te sirve demasiado, pero ustedes están estudiando como para darle otra vitalidad al suelo, al campo de aquellos lugares. ¿Cuáles serían esas alternativas? Bueno, nosotros decimos que deberíamos tener en todos los campos Buffel de porte alto. Hay muchos cultivares. Por ahí no están tan disponibles en el mercado, pero nunca fueron demasiado demandados por los productores tampoco. Claro. Entonces, por ahí los productores comienzan a demandarlo más porque mostramos que son cultivares plásticos muy productivos, más que el Gatton tal vez. No, seguramente más que el Gatton, pero no tan palatables como le decía. Probablemente empiece a haber más semilla disponible en el mercado. Se pueden combinar, no en el mismo potrero, pero sí combinar dentro de un mismo establecimiento lotes con Buffel de porte alto, lotes con Gatton, y también el Panicum coloratum bambatsi fue muy interesante. Sobre todo era uno de los últimos en helarse, entonces podía estar último en la cadena de forraje. Muy interesante lo que usted marca. Y la pregunta que se debe hacer cualquier productor de la zona es: ¿cuánto me cuesta introducir este tipo de tecnología a la cual yo todavía no accedo? Y me puede reportar, cuando uno analiza el precio que tiene el ternero, sobre todo para darle una mayor receptividad a la vaca que nos puede dar un ternero, a ver si esto es viable desde el punto de vista comercial, ¿no? Sí, es viable, pero justamente el costo de implantación es elevado para una pastura, porque en estas zonas hay que desmontar generalmente, entonces tiene un costo importante. Por este motivo, la persistencia de la pastura también interesa mucho. Nosotros evaluamos cultivares de grama Rhodes, que son muy promocionados, pero en nuestra zona, en nuestras condiciones de precipitación, no funcionaron. Entonces, considero que a nivel de zonas más secas es interesante tener en cuenta esta cuestión de persistencia. ¿Y qué vida útil tiene puntualmente
una pastura bien Claro. implantada en esa zona, por ejemplo? Mínimamente tiene que durar unos 10 años para poder recuperar. Bueno. toda Hay la un inversión. nivel de amortización muy interesante, muy atractivo, más allá del costo inicial que debe asumir el productor. Claro, decimos, es difícil implantar una pastura porque en esta condición de variabilidad climática cuesta encontrar el momento adecuado para la implantación. Que cuando uno implanta la pastura no haya temperaturas muy altas que quemen las plántulas cuando está en plena emergencia, o que haya dos momentos con precipitación al inicio de la temporada de cultivo, después una seca de 2 meses, ahí se pierde toda la inversión que se hace. Claro. Entonces, es muy difícil lograr la pastura. Una vez que uno la tiene, es muy importante el manejo de esa pastura. Y en la selección de las plantas, de la especie que se va a utilizar, es sumamente importante tener en cuenta qué pongo y en qué lugar. María Inés, le agradezco muchísimo este contacto con la mañana de Mercadovisión. Yo lo que digo siempre, consulten al INTA, consulten a María Inés Caballero, allí en Ingeniero Juárez. Nosotros despertamos la iniciativa a partir de esto, información que debe conocer el productor para después poder tomar decisiones. Gracias por compartir el trabajo que hacen ustedes, muy importante realmente. Muchísimas gracias por darle difusión, muy amable. Después de la pausa nosotros seguimos haciendo la mañana de Mercadovisión, en un minuto nada más. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Bueno, estamos con Juan Manuel Alberro, el doctor Juan Manuel Alberro. No usufructuás ese título. No, casi. Porque todo el mundo cree que soy veterinario, entonces después tengo que estar dando explicaciones por qué soy tan mal veterinario. Presidente de la Asociación Braford Argentina, la raza que más crece. La raza que más crece, sí. Venimos de una jornada intensa ayer en San José de Feliciano, norte de Entre Ríos. Casi se confunde con Corrientes por la aptitud de los campos, ¿no? Sí, la verdad que una jornada muy muy linda, ahí organizada por abuelo Julio, por Sebastián Castillo con toda su familia, Cabaña Laniata, y la verdad que ayer comentábamos qué lujo para la raza que alguien como Seba Castillo, tan involucrado en la exportación de carnes de calidad, en abrir mercados, en la producción y en los números de la producción. Ayer nos mostraban justamente realmente todo un planteo muy muy de punta, que trabaje con la raza Braford como herramienta para lograr todos esos objetivos, ¿no? Creo que es una, si queremos publicitar la raza, es mostrar lo que hace Seba Castillo con abuelo Julio y doña Niata, y es un mensaje muy muy positivo porque habla de todas las bondades de la raza en todos los eslabones de la cadena. Ponemos un toquecito de la palabra de Seba Castillo. No le funciona el retorno a Juan Manuel, pero en el momento en que pongamos la nota, ponete el otro auricular en el hombro izquierdo. A lo mejor en ese auricular escuchás algo. Parezco Zulemita de Menem en la prueba de... En la facultad. Eso es de viejo tener ese dato. Bueno, yo también lo tengo. Bueno, compartíamos parte de allí. Después vamos a explicar un poquito más de lo de Seba Castillo y nos vamos a meter en lo que viene también, las nacionales, ya dentro de semana y media, con mucha actividad de la Braford, de la Brangus, de la Brahman, en Corrientes capital, ¿no? Esto nos comentaba ayer Seba Castillo de este proyecto que está vinculado y que está totalmente integrado con el aspecto de la industria frigorífica, la exportación y el consumo interno. Esto nos decía ayer. Yo creo que el abrirnos al mundo de la forma que nos estamos abriendo nos va a demandar cada vez más. Es muy lindo eso.
no va a ser negocio no va a ser el mejor negocio no hacer las cosas bien o no hacerlo lo más eficiente. Y eso tenemos que tener la mejor genética, el productor va a tener que buscar el mejor toro. El otro día yo contaba, un cliente muy importante, uno de los restaurantes más importantes de Buenos Aires, mide el grosor del asado de punta a punta. Y si las últimas 2 costillas baja, te lo devuelve. Y estamos hablando de eso es genética. Y bueno, para vender el asado más caro, a la larga vamos a tener que tener esa genética. Si nosotros tenemos aproximadamente el 70% de lo que nosotros faenamos lo exportamos y el 30% mercado interno, y es increíble cómo, ayer me pasó la primera vez en 5 años que termino hablando con un cliente de mercado interno como si estuviera hablando de integración de exportación. Y ya cada vez más hay una estandarización en la forma de comercializar la carne. A ver, lo lindo de este negocio y lo complejo de este negocio es cómo lo integrás, cómo integramos todas las partes de la cadena, cómo lo integramos de forma eficiente, cómo integramos la venta al exterior. Y bueno, creo que nosotros ahí vamos aprendiendo cada vez más, nos queda muchísimo para aprender, pero la información nos da un montón de ventajas que podemos obviamente después llevarlas a la práctica en lo que es la comercialización. Ustedes se enfocan en el producto de calidad. ¿Cómo está ese negocio en el mercado internacional? Cuando uno escucha algunos frigoríficos, los frigoríficos se quejan porque dicen el negocio está en un momento extraordinario para el productor, pero pésimo para el frigorífico. ¿A ustedes cómo les está yendo ahí? No, obvio, es verdad. En lo que es cuando uno mira toda la cadena, la parte más sufrida en este momento es la parte de la industria y la parte de la faena, es verdad. Yo creo que tiene que ver con cuestiones distorsivas por ahí, de cuestiones impositivas nuestras internas. Y obviamente que también se da un factor, que se dio un pico de demanda en el mundo por esa carne en el momento que Argentina tuvo una caída en la oferta. Entonces la caída en la oferta genera una distorsión, pero es normal, son fricciones de mercado, uno no se puede enojar. O sea, cada uno quiere vender lo que tiene al mayor precio posible. Yo no me puedo enojar porque el productor sube los precios, porque si alguien se lo compra, porque lo vale. Eso creo que va a tender un equilibrio, va a llevar tiempo. Ahora que está viendo cómo reacciona la oferta y la oferta está generando más productos, hay un poco más de retención, todos queremos hacer más kilo en el campo, todos queremos hacer más kilo en el field, entonces en algún momento eso se va a equilibrar. Los tiempos en los que se equilibran los mercados no son a veces lo que nosotros queremos. Bueno, creo que la traducción fue impecable. Te iba traduciendo mientras como no tenías si fuera retorno. Idioma nativo. Exactamente. Interesante la tecnología, porque él viene del palo de la tecnología que está disponible para la producción. Digamos que es como haber ido al futuro un poquito para ver cómo se puede llegar a dar el trabajo tranqueras adentro a partir de la utilización de esta tecnología que ya está disponible, ¿no? Sí, impresionante. Está disponible, facilita mucho el trabajo y la toma de datos. La ganadería se va a hacer con datos, con información, porque las mejoras genéticas hay que medirlas, hay que elegir en base a datos, y después todo lo que es control de... y lo que se viene, ¿no? Ayer decían en 4 o 5 meses, con la misma gente que estaba dando la charla ayer, decía, bueno, vamos a estar hablando de todo lo que vamos a estar haciendo con drones, con el mismo sistema. La verdad que es un desafío enorme. Yo digo, la ganadería está en un gran momento, pero también con un gran desafío, ¿no? De aprovechar este gran momento para dar un salto de calidad en todos los procesos y en mejora también dentro de eso de la genética. Lo que él decía es, el mercado de calidad demanda genética, porque cuando la genética falla, es lo que comentaba Seba Castillo, te devuelven de asado o te pagan menos los cortes, o te llaman y te cambian el precio cuando llega la mercadería y no es lo esperado. Entonces tenemos que trabajar en genética, en consistencia genética, en tener realmente productos para abastecer los mercados más exigentes, que son donde hay una diferencia de precio que van a hacer la gran diferencia del negocio, y es el mercado donde Argentina hace la gran diferencia, ¿no? Él habla del Bradford, ellos lo utilizan, lo veíamos allí en pantalla, cabaña al servicio de la producción de carne, como una herramienta que le permite la integración. Hacía hincapié en la integración porque, al contrario de lo que es Argentina, el 30% de lo que producen va al consumo interno, pero ahí valorizan los asados. Un animal de más de 500 kilos donde el asado no se engrasa. ¿Esa es una aptitud de la genética que tiene esta cabaña o es un atributo de la raza? No, es un atributo de la raza. Cuando incorporás genética, cuando trabajás bien el tema. No sé si te acordás, hace 1 año y medio
o 2 años estuvimos en Ganagrín, en provincia de Buenos Aires, y se planteaba, estaba Darío Colombato y hablaba de los asados que no se estallaban en animales de 550 kilos y de cómo el mercado internacional premium pedía bifes más grandes con buen marbling, y poder integrar eso, que los asados no tengas que hacerle dressing ni lo tengas que tirar para industria, a la industria les cambia el número. Todo esto a veces la gente dice, bueno, pero ¿y cómo te lo pagan? Bueno, eso está empezando a suceder. O sea, en el caso de Ganagrín tienen un convenio de exportación con marca a Noruega, que ya está funcionando. Bueno, en el caso de Seba Castillo tiene la posibilidad él de manejar, pero también hay otros frigoríficos que empezaron a pagar calidad. Y eso se viene, es indefectible. Entonces, trabajar bien, tener información, tener también una forma de trabajo, y poder tener un producto premium se va a pagar, se va a pagar. Cuando lo ves en la invernada, eso ya arrancó en la invernada, porque cuando un feedlotero compra, la diferencia entre un ternero bueno y un ternero de mediana calidad es realmente importante, en el número es muy importante. Sí, se nota. Entonces, muchos de esos feedloteros hacen la cadena completa y terminan faenando también. Ustedes empezaron también esta alternativa del Braford Suma, certificando tropas de terneros generales Braford, que marcan también una diferenciación cuando salen a la venta esos lotes en un remate de invernada. Exacto, justo, bueno, Diego ayer daba una charla de por qué Braford. Braford Suma es un servicio totalmente gratuito, no es solo para socios, sino para productores Braford, que solo con pedírselo a la consignataria o pedirle a la asociación, nosotros revisamos la tropa que sale a venta en los televisados y si es de buena calidad y con cierta definición racial, se le pone el sello Braford Suma, y ayer mostraban los números cómo ese sello marca una diferencia de precios entre 4 y 6%, no es el sello, son las tropas que son de calidad, obviamente, entre un 4 y un 6%. El 4 y un 6%, hoy la ganadería está hablando de otros números, pero durante muchos años era ganar o perder esa diferencia. Entonces, nada, la verdad que es un buen punto, ¿no? Braford Suma es una herramienta que está disponible, que no tiene costo para el productor ni para la consignataria, y nosotros encantados de poder trabajar con eso, porque es una forma también de llegar al criador. Se vienen las nacionales, donde Braford tiene una pata importante, ¿no? Integra esto que es relativamente nuevo para la ganadería del centro norte argentino, que es compartir un evento tan importante como el que se da en Riachuelo, Corrientes, en los últimos años, más o menos para esta época, con Brangus y con Brahman. ¿Con qué va Braford? ¿Qué días tendrá como relevancia la raza allí en las nacionales para mostrar justamente toda esta genética de la cual venimos hablando y de la que se vale el productor, ¿no? Y bueno, nosotros, la verdad que la Semana de las Nacionales es un evento que yo digo, no se lo pierdan, porque es a nivel mundial muy importante, uno de los grandes eventos ganaderos de la Argentina. Nosotros vamos a estar con 500 reproductores. Una enormidad. Sí, la verdad que muy buena. ¿Más que el año pasado, más o menos? No, es un número que se viene manejando en los últimos 3 años seguros. Y arrancamos el domingo, en realidad, con la jornada de jóvenes ganaderos que organiza el Braford Junior NEA, que normalmente convocan cerca de 250, 300 jóvenes y hacen una jornada de capacitación de todo el día. A la par de eso, el domingo 24 jura Brahman también, es la nacional de Brahman, así que vamos a estar con un día pleno el domingo, eso va a ser una novedad en la Expo. El lunes 25 arrancamos nosotros, feriado, así que no hay excusa Día patrio, para no faltar. Hacemos patria con la nacional, el trabajo de la buena genética. Con la nacional del ternero Braford, por la mañana lo que es corrales, por la tarde los bozales. El mismo lunes vamos a tener la segunda edición del desafío de asadores de Braford a las brasas, que vos fuiste el gran animador el año pasado. Pobre Silvio, no te dejamos descansar, pero la verdad que le estamos dando una vuelta de tuerca y creemos que va a ser un evento muy importante, y la verdad que tenemos muchas llamadas ya con consultas al respecto, así que al cierre de las juras va a estar ese evento. Y el martes lo que es la nacional Braford propiamente dicho de adultos todo el día, corrales por la mañana, bozales por la tarde,
El After Bradford va a ser al cierre, ahí mismo en el predio de la Rural, con la fiesta y la entrega de premios. Y después el miércoles cerramos con 2 actividades. Tenemos al mediodía Pulso Bradford, que es una actividad pensada para los jóvenes, para que tengan un primer acercamiento a la raza, que se les presenta la raza, las características, pero aparte se les explica cómo preparar, cómo se llega con un animal, con un reproductor, y se hace una pequeña capacitación para que puedan presentar esos animales en pista, así que se va a trabajar obviamente con la mansedumbre de Bradford, con animales en pista, con los chicos van a poder tener su primera experiencia. Y después, bueno, por la tarde-noche, al cierre de la jura de Brangus, tenemos el remate con Colombo y Magliano, así que 3 días a full ahí en las nacionales, creo que 4 días, en realidad, si contamos el domingo. Claro. Así que creo que tenemos una semana espectacular, que obviamente después continúa Brangus, como te decía, miércoles y jueves con la jura y cierran el viernes con las ventas. Creo que imperdible. La verdad es que todo lo mejor de las 3 razas va a estar presente en Corrientes, y qué mejor momento para pensar en mejorar y en utilizar genética de punta y en ver qué es lo que se está haciendo, que un año como este, ¿no? Estaba viendo, y esto tiene que ver también con la evolución de la raza y con el momento de la actividad ganadera, cómo la Rural de Corrientes, en este trabajo público-privado, se ha puesto a tono con la infraestructura para recibir un acontecimiento ganadero como el que vamos a compartir dentro de una semana, ¿no? Sí, es muy impresionante, por eso digo, realmente hay que hacer el esfuerzo de estar, creo que se van a ir plenos de lo que van a ver desde la infraestructura de la Rural de Corrientes, una maravilla, un predio de nivel mundial, una exposición muy seguida y muy acompañada personalmente por todos los criadores del Mercosur también. Fíjate, viene de Paraguay, Alberto Stolovas estaba ahí. Claro, Alberto, la verdad que no nos falla nunca en todas las exposiciones, un gran amigo, Dudú, bueno, la gente de Paraguay siempre está también. Y creo que es un evento realmente para no perdérselo, como vos decías, con una infraestructura muy cómoda para estar, no dependemos del clima para poder realizar las actividades, y con Exponenciar también como gran organizador y con toda la capacidad organizativa que hace de que sea un evento realmente impecable, ¿no? Canal Rural va a estar acompañando en los días donde no haya remates televisados y demás, lo vamos a compartir por la pantalla, sobre todo el lunes, me imagino, día feriado allí, vamos a estar a pleno con la jura del ternero durante toda la jornada, y después por el streaming a través del rural.com. Te pongo en un aprieto si te hago acordar de los jurados que van a participar justamente de esta fiesta Bradford allí en la pista. No, Alejandro Lauret va a ser el jurado de la Nacional del Ternero, y Gastón García va a ser el jurado de la Nacional propiamente dicha, así que fíjate, desde los jurados, un lujo jurados, realmente. Sí, qué jurados. 2 grandes jurados, 2 grandes profesionales, así que un lujo también. Creo que tenemos mucho para ir a ver y para aprender. Bueno, a disfrutar de eso. Yo me imagino que en la previa debe haber mucho laburo, todo el equipo trabajando ya denodadamente como todos los años, para que, bueno, ustedes estén ya con todo más o menos aceitado. Siempre hay correcciones de último momento, como para empezar a compartir con tanta gente, porque lo que tienen esas nacionales es que el productor participa activamente, es masiva la participación del productor, no solo de Corrientes, que es muy que acompaña permanentemente este tipo de circunstancias, sino productores de todo el centro norte del país, realmente, ¿no? Sí, tal cual. Creo que la Nacional tiene esa característica, que nos encontramos cara a cara con el criador. No es un evento solo de cabañas, sino que los criadores se acercan, participan, hay actividades, así que creo que un evento imperdible. La verdad va a ser una gran nacional, una gran semana ganadera y en un gran año, así que aprovechen. También muchas autoridades que irán acompañando, como todos los años. Sí, seguramente siempre está bueno, siempre contamos con la presencia del gobernador que apoya todo el desarrollo que estábamos hablando de la rural. Bueno, ahora hay un nuevo gobernador, pero algo que ha tenido Corrientes en positivo hacia el sector es una continuidad en las políticas hacia el sector. Pero también seguramente está el gobernador Esdero, porque también siempre se hace presente, vienen autoridades del NOA,
Nico Pino, que no falla nunca tampoco y acompaña todos estos eventos, y la verdad que siempre con una cercanía que yo valoro mucho. Así que nada, creo que ni hablar lo que es toda la presencia de medios, como vos decías, va a estar el Canal Rural, pero todo lo que es exponenciar con todo el grupo Clarín y La Nación, una muestra realmente a nivel internacional, ¿no? Gracias por compartir el momento. Vamos a estar acompañando, como de costumbre, si Dios quiere, Juan Manuel. Nos vemos allá una vez más. Y bueno, a veces pienso que nos vemos demasiado, pero siempre es un placer. Nos vemos seguido, es un placer realmente. Bueno, el placer de compartir con ustedes. Disculpa los mensajes que tenemos que no pudimos compartir porque se nos fue el tiempo. Esta vez nos pasamos menos, 3 minutos, pero bueno, lo compensamos en algún momento. ¿Viste cómo es esto? La ley de la compensación. Buen fin de semana, gracias.